El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El apóstol Pablo, ¿en qué lugar está? En la ciudad de Éfeso. ¿Con quién se va a encontrar? ¿Con quién se va a reunir? Con los presbíteros. ¿Se acuerdan qué significa la palabra presbítero? ¿Se acuerdan? Anciano. ¿Quiénes eran los presbíteros? Los sacerdotes, no se les dice sacerdotes. En la Sagrada Escritura no se les dice sacerdotes, porque el sacerdote es el del templo de Jerusalén, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Son los presbíteros. Ese es el título mío, presbítero, ¿cierto? Yo soy presbítero, y presbítero significa anciano. Y el anciano es el que está acompañando, ¿qué? Las pequeñas comunidades cristianas. Son los presbíteros. Y también aparecen ya luego los episcopos. ¿Quiénes son los episcopos? ¿Quiénes son los episcopos? ¿Cuál es el episcopo de esta parroquia? ¿Cómo se llama el episcopo de esta parroquia? Mario Cota. Ese es. Entonces, el episcopo, el presbítero y el diácono, ¿cierto? La orden de los diáconos, que es la que está en tercer grado, ¿cierto? Entonces, Pablo se reúne ¿con quiénes? Con los presbíteros, ¿cierto? No aparece la palabra sacerdote, sino con los presbíteros. Y entonces, ¿qué le dice Pablo a los presbíteros? Mire, Pablo es muy consciente de lo que puede ocurrir. Tengan cuidado, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Quedémonos con esa partecita en un primer momento. Pablo les está diciendo a los presbíteros: ustedes tienen que tener cuidado.
Cuidado con ustedes, pero también tienen que tener cuidado con quién, con el rebaño. ¿Qué significará eso? El consejo de Pablo a los presbíteros. Señores presbíteros, no vayan a descuidar su ¿qué? Su propia vida, es decir, su ministerio. Tengan siempre presente cuál es su misión, cuál es su tarea. Ustedes tienen que tener bien claro cuál es su función, su tarea, a qué están llamados. Cuando a uno se le olvida como presbítero la tarea, ¿se pone a qué? ¿Se ponen a hacer qué? Cosas que no tienen nada que ver con qué, con la misión. Oiga pues, cuando a mí se me olvida cuál es la tarea, se me olvida y me pongo a hacer otras cosas. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, señores presbíteros, tengan cuidado. Segundo, no vayan a qué, a descuidar. ¿Cuál es el gran peligro? Vamos a seguir. Tengan cuidado. Sean guardianes. Sean guardianes ¿de qué? Del rebaño. Porque hay un gran peligro, hay una amenaza. ¿Cuál será la amenaza? Ahí aparece. Muchachos, yo sé cuando os deje, se meterán entre ustedes, entre vosotros, lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Llamada de atención. Tengan cuidado porque se les puede meter el diablo, ¿cierto? Pero no el diablo con cachos. Se les puede meter el lobo. Y ustedes saben que el lobo es ¿qué? Es astuto, es inteligente, divide, lo que dice José, dispersa, genera ¿qué? Genera miedo. Llega el lobo, están los animalitos ahí comiendo, y llega el lobo y se llenan ¿de qué? De miedo, porque hay una amenaza, y todo se ¿qué? Todo se dispersa, se pierde, ¿cierto? Hay una gran amenaza. Ahora Amparo me decía algo cuando me traía acá en el carrito de ella y me decía sobre lo que vamos a celebrar este fin de semana, la vigilia, la gran fiesta de Pentecostés. Es que hay mucha gente que se dispersó, ¿cierto? Como que se perdieron, no aparecen. Es como que llega el lobo vestido ¿de qué? De coronavirus y empieza ¿qué? A dispersar. Entonces la fe de muchas personas empezó ¿a qué? A debilitarse. Entonces hay grandes peligros. Porque no falta el lobo que viene a dividir, a disociar. ¿Y el lobo qué es lo que quiere?
El lobo está hambriento. Al lobo le gusta comer carne. Es carnívoro, es salvaje, ¿cierto? Tiene sueño. El lobo está hambriento. ¿Y qué es lo que quiere el lobo con vos, con nosotros? Devorarnos. No dejes que el lobo se te meta, ¿en dónde? En el corazón. Porque el lobo quiere carne. El lobo no es vegetariano. El lobo quiere destruir. No tiene compasión. Hay muchas formas de manifestarse ese lobo. La división, la discordia, la mentira, los chismes, las envidias. Uy, la envidia sí que es un lobo cargado de hambre. Cuando nos empezamos a ensañar contra una persona y empezamos ¿qué hace el lobo? A descuartizarla, sin ningún tipo de ¿qué? De compasión. ¿Y qué es lo que queda de esa persona? Los despojos, destruimos. Entonces el apóstol Pablo nos está poniendo de aviso, urgente, como cuando llega la ambulancia, que prenden ¿cómo se llama eso? El foquito, la sirena, ru, ru, ru. Rojo, pilas, porque se te puede meter el lobo. El chamuco es que ustedes dicen. El diablo, se nos metió el diablo. Se nos metió el diablo en esta comunidad, se nos metió el diablo en esta casa, en el lugar de trabajo, en este grupo de personas, y generó división, y hay discusiones, y hay peleas, y hay violencia, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que aprender a distinguir los lobos. Uno, ¿cómo se da cuenta? Porque el lobo es muy astuto, ustedes ya saben muy bien. El lobo se disfrazó ¿de qué? De abuelita. ¿Para comerse a quién? A la muchachita. El lobo es inteligente. Y no todo lo que brilla es oro. No se dejen engañar. ¿Por qué? No se dejen engañar. ¿Por qué motivo? Porque al lobo le gusta la mentira. Le gusta la mentira. Entonces, para poder evitar caer en la mentira, ¿qué hay que hacer, muchachos? Hacer un buen discernimiento. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu, que está ¿en dónde? Está en cada uno de nosotros. Que no es una palomita. No es una palomita, el Espíritu Santo no es una palomita, no es un pajarito. Está en cada hombre, en cada mujer, y nos regala ¿qué? Los 7 dones como herramientas para poder hacer un buen discernimiento y darnos cuenta cuándo se está acercando ¿quién? El lobo, ¿cierto? El lobo feroz. Entonces, no nos vamos a descuidar. Por eso la importancia de ¿qué? De la oración. Por eso la importancia de ¿qué? De la lectura de ¿qué, muchachas, señores? De la Sagrada Escritura, del Evangelio. Recuperen el Evangelio en la vida. Yo sé que cuando los deje se meterán entre ustedes lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Ojo,
Incluso entre ustedes mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Ay, esto sí que está de moda. Cuando alguien aparece y empieza a arrastrar gente como adeptos, no caigan en qué. Muchachos, no caigan en el engaño. Usted y yo somos seguidores ¿de quién? De Jesús. Usted y yo no seguimos ¿qué? Hombres, no caigan por favor en ese error. No caigan en eso porque es muy triste. Es que yo voy a la iglesia por X persona. No, señores. Yo voy a mi comunidad para encontrarme ¿con quién? Con Jesús, que actúa, que se hace presente en las personas, pero el que está en la cruz no es X persona, sino que es ¿quién? Que es Jesús. No les vaya a pasar lo que les pasó a la pobre Angélica. Angélica era una señora de una parroquia en la que yo estuve. Era una señora muy querida, Angélica, no recuerdo el apellido. Ella era de la Pastoral de la Salud, con una familia muy bonita. Pero Angélica era fans de un curita muy famoso aquí en los Estados Unidos, que salía mucho en la televisión. El curita se volvió como una estrella pues de estas de televisión y el hombre pues arrastraba a mucha gente y hasta bien vestido, en fin. Hasta que llegó una vez la pobre Angélica bañada en lágrimas a la parroquia. Angélica, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Llegó con el alma despedazada porque se dio cuenta de que el curita dejó su ministerio, se enamoró de una señora, de una muchacha y quería casarse con ella. Entonces la pobre Angélica llegó totalmente ¿qué? Desconcertada, con el corazón destrozado. Y le digo yo, ¿no ves, Angélica? ¿Por qué te pasa eso a vos? Porque estaba siguiendo ¿a quién? A un hombrecito de carne y hueso. Se enamoró, pues muy bueno para él. Eso no tiene nada de raro que se enamore. Pero es que la fe tuya no puede estar sostenida ¿en quién? En un hombre de carne y hueso. Porque el hombre de carne y hueso se va a equivocar. Entonces por eso Pablo hoy nos está como haciendo todas estas exhortaciones, muchachos, que tu fe esté ¿en quién? En Jesús. No sigas hombres o mujeres. Todos, voy a decir una grosería, ahí me perdonan. Todos los hombres, todas las mujeres tenemos el rabo de paja. Para que sepan, listo. Y hay de aquel que se acerque a la candela, porque se va a quemar. Entonces, que tu fe esté puesta ¿en quién? En el Señor Jesús, porque es que el Señor Jesús no te va a ¿qué? No te va a fallar. Él no te falla, Él no te engaña. Él no te va a decir mentiras ni cuentos, ¿cierto? Entonces, la fidelidad ¿a quién? Al Señor Jesús. Por eso hay que seguir el Evangelio. Hay que leer el Evangelio, la palabra de Dios. Hay que dar ese paso para tener una experiencia personal con el Señor Jesús. Que no te pase lo de ¿quién? Lo de Angélica, pobre Angélica. ¿Quién sabe ahora cómo es? De más que ella superó
la decepción. Que no te pase eso a vos. Vamos entonces a pedirle al Señor, queridos amigos, que tengamos al Señor como modelo. Acuérdense en lo que Jesús habla de Él mismo. Yo soy camino, verdad y vida, ¿cierto? No sigamos a otros, sino que lo tengamos a Él. Y ya para terminar la catequesis de hoy, el Evangelio es la continuación del de ayer. Padre, mire el texto tan hermoso. El Señor Jesús le está orando ¿a quién? A papá. Y está orando ¿por quiénes? Por unos, por todos. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado. ¿Quiénes serán esos? Cada uno de nosotros. Mire qué texto tan hermoso. Usted y yo somos el regalo que el Papá Dios le ha dado ¿a quién? A su Hijo Jesús. Es decir, el Señor nos mira a nosotros como algo que valioso. Cuando a uno le dan un regalo, claro, depende de quién le está dando a uno el regalo. ¿Uno qué hace con el regalo? ¿Lo tira a la basura? ¿Uno qué hace? Uno lo disfruta. Uno se alegra. Entonces, Jesús en la oración le está diciendo al papá, es que estos tú me los has ¿qué? Me los has dado para que estén conmigo. Miren y verá el valor que usted y yo tenemos ante el Señor. Somos tan valiosos. Usted es un regalo. Metámonos esto en la cabeza. Usted y yo somos regalo de Dios. Un regalo muy valioso. Usted no es, yo no soy una basura. ¿Qué hacemos con la basura, con los desechos? Los tiramos. Aquí nadie puede considerarse ¿qué? Basura. Entonces, cuando usted se encuentre con alguien que esté mal, que piense que no es valioso, porque hay personas que se sienten sucias, basura, como un gusano, ¿usted qué va a decirle a esa persona? Usted es lo más valioso. Usted es obra de Dios. No es una basura. Tenemos que ayudarle a mucha gente para que recuperen el valor de su vida, la dignidad. ¿Cierto? Porque muchas personas piensan que su vida es basura. Por eso terminan ¿qué? Dañando la vida. Por eso terminan muchos destruyéndose. El suicidio. Como es de lamentable cuando se escucha de que un jovencito, hasta los niños, se quitan la vida. Eso es una cosa terrible y eso está pasando. Cuando una persona joven, un muchachito, un adolescente toma la decisión de dañarse la vida. Hay que salvar a todos estos muchachos, ¿cierto? Es el futuro. El papá, Jesús, le da gracias a él porque el papá él le entrega a Jesús la vida de cada uno de nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Ninguno se perdió, excepto pues, como dice el texto, el hijo de la perdición.
ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismo mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, el mundo los ha odiado. No ruego, mire lo que dice acá, no ruego que los retires del mundo. Ya sabemos qué significa el mundo. Ayer lo decíamos, el mundo es todo este sistema del mal. Es como, acuérdense de la parábola de la cizaña y el trigo, ¿cierto? Entonces, el Señor no nos va a retirar de en medio de ¿qué? De este sistema de mal. Pero ¿qué? No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes. ¿De quién? Del maligno, dice acá el texto. No son del mundo. ¿Por qué no son del mundo? Porque le pertenecemos ¿a quién? A Jesús, porque somos de Jesús. Entonces, no te dejes atrapar, ¿por qué? Por el mundo, no te dejes atrapar por el lobo, porque el lobo es el mundo. Acuérdense, en el mundo no es el planeta Tierra, no. El mundo es el mal, la corrupción de la suciedad, mi egoísmo, mis males. Ese es el mundo. No te dejes atrapar. Es como cuando hay un árbol muy bonito, un árbol muy sano, y de un momento a otro el árbol empezó a perder su belleza y llevan, perdón, al que sabe de plagas, de enfermedades, de plantas, de árboles, y que dice: el árbol está lleno ¿de qué? De una plaga. Y los frutos que está dando ¿qué? Están malos, están podridos. No permitas que el mal invada ¿qué? Tu corazón. Porque recuerda que tu corazón ya está lleno ¿de quién? De Él. Entonces no permitas que el mal dañe tu corazón con la violencia, con el egoísmo, con las ganas de hacerle daño a otra persona. Cuando yo me vuelvo un obstáculo para esa persona, allí me estoy dejando ¿qué? Atrapar. En fin, dejemos acá por el tiempo, nos agarró la noche. Yo los invito para que en la casa, ahorita en la tarde, vuelvan a tomar los textos de la Sagrada Escritura. Esto es como para un retiro espiritual. Haga un retiro espiritual en la casa. 1 horita, 2 horitas en la casa. Apague el celular, el televisor, desconéctese de muchas cosas y aproveche estos relatos del Evangelio, todas estas exhortaciones que Jesús nos hace hoy.